autobús y vas a mí, ¿no? O sea, no hubo ninguna connotación ni nada en la familia. Entonces no había condicionamiento religioso. No había condicionamiento ni había información sobre la muerte. Nunca me dijeron nada de eso. ¿Sí? Claro, no, ¿se moría fulano? Sí, se murió fulano. Punto. Sin más. Como quien más, ¿no? Llegó Pepe de vacaciones, ya está. Entonces, soy consciente en mi propia vida de que yo no he tenido disgustos, ni problemas, ni condicionamientos con relación a la muerte, ni con nada que tenga que ver con nada esotérico. ¿Vale? Entonces, no tengo nada, ningún problema con eso. Aquellas personas que esto les interesa son las únicas personas que se pueden autoevaluar. Primero es, cuando eras pequeño, tuviste esa información de esta. Como esta información es anormal, ¿vale? Tú no tienes ninguna necesidad de hablarle a un chico de la muerte ni de nada que no sea su realidad. Entonces, si has tenido esta información, pues eso es lógico que te hayas metido un viaje. Y que luego, amplificando la lesión, que eso sí lo vemos con Hannah, a medida que vas creciendo, te vas llevando nuevos sustos y vas amplificando la lesión que vas. Y en un determinado momento sería lógico que si dentro de esta información tú estás crujido porque te impactó escuchar que un ángel vuela y te ve y tú, hostia, no estoy solo. Entonces, claro, si eso te asusta, pues puede ser que luego tu idealización te vea volando. O realmente estés volando y te estés viendo. No es que no lo sé, ¿vale? Sinceramente, puedo hablar con lujo de detalle y con mucha autoridad con relación a la estructura. Pero con relación a estos temas, no. No porque sencillamente no lo sé. Vale. Pero sí tengo la obligación de dar la información que da el jefe. Pero esto te lo doy como matemática pura y el otro te lo doy como información. Para que lo investigues. Punto. ¿Vale? Si mañana viajo, te cuento. ¿Vale? Y sacaremos conclusiones de mi viaje. Por eso que los estados esquizofrénicos o los estados son lógicos. Por ejemplo, el estado de curva del estómago y miedo laríngeo, sí, te da un estado autístico, ¿no? Un estado de rabia, un estado de susto te da un estado de autismo. Pero claro, sí, pero que el autista no me lo cuenta, ¿entiendes? Yo he tocado las estructuras y al autista le molestan esas estructuras, pero, joder, hay otros también que les molestan, que son autistas, ¿entiendes? Entonces, claro, esas cosas que no me las puede, que no las puedo corroborar, yo las puedo tomar como verdad. Lo siento, lo tomo como información a la cual quien esté en ese tema y quiera tomar la posta de la investigación de esa situación, por favor hágalo. Porque a mí no me da el cuero para meterme en todo, ¿vale? No tengo información para eso. Eso yo lo trabajo y las personas cambian. Ojo. ¿Sí? Si hay una problemática con el miedo esotérico, lo trabajo y cambia. Sí. Trabajando estas zonas, sí. Eso es una realidad mía, sí. ¿Vale? Trabajando en... Las estructuras, sí, y las partes donde está el volado volando también. Las personas que están con miedo a la muerte y tú trabajas las estructuras cardíacas, cambia la relación de miedo a la muerte, eso está claro. Sí, las personas que tienen... Un miedo de niño ya, bueno, que ya te hizo medio autista, no fuiste autista, pero bueno, medio autista, que después, claro, eso te ha generado, pues el que ahora no te relacionas, que tienes unas relaciones tal... Con miedo a la muerte, dices. Bueno, con miedo a todo. Ya, pero es que el miedo a la muerte y el miedo a todos son cosas que están juntas y separadas, ¿no? El miedo a todos no es un... Date cuenta que otra cosa que he descubierto es que en el 99%, por quedarme no del todo calladito, el 99% de las lesiones que tenemos en distintas zonas del cuerpo siempre van juntas con las cardíacas. ¿Entiendes? O sea, lesiones, adaptaciones donde el corazón no intervenga, yo hasta el momento no he encontrado. Eso no significa que tengan síntomas, que es muy diferente. ¿Okay? Pero cuando tú trabajas un sacro, trabajas un hígado, ¿sí? Trabajas un endodermo, el corazón está tocado, siempre está tocado. Y es muy simple, tú cuando trabajas y haces una manipulación, ¿qué suele hacer el paciente? En cualquiera de las manipulaciones que va a ver. Y si eso no es cardíaco, avísame. Y si eso no es respiratorio, ¿y el respiratorio qué interviene? El corazón, joder, ¿entiendes? Entonces, si no
cada vez que trabajé, y cada vez lo vengo haciendo de tantos años, o sea, se separan aquí lesiones nutricionales, lesiones no territoriales y lesiones territoriales. No, todo es territorial. Para el cocodrilo no hay nada que no sea territorial, ¿vale? Y todo lo que al cocodrilo le interesa, su corazón está de por medio, ¿vale? Entonces, una cosa es que haya una adaptación muy grande. No necesariamente tiene que haber muy grande, ¿sí? Pero si yo ronco, si yo tengo apneas, si yo genero inspiraciones, es una adaptación cardíaca, joder, ya está. Cuando el niño está compungido y te hace... ¿Qué es eso? Joder, es una adaptación estructural de su propio corazón, que está metiendo el diafragma, evidentemente, ¿entiendes? Entonces, cuando tienes una problemática prostática, cuando trabajas una próstata, ¿cómo está el hombre? Está angustiado, y cuando tú estás angustiado, ¿qué tienes? Un impacto cardíaco, y es endodermo puro y duro. ¿Vale? Por eso da igual un miedo que otro, el miedo. El miedo, pero el miedo ¿dónde ataca? El corazón, Sí, joder. ¿no? Además, ¿entiendes? Todo lo que te genere miedo, ¿qué pasa con el corazón? ¡Bum! Sube las pulsaciones, ya está. ¿Y qué cosa no te genera pulsaciones altas? ¿Entiendes? Pero para que te genere pulsaciones altas, tiene que haber una adaptación orgánica, está claro. Que puede ser, perdóname, que sea simplemente una pulsación o que puede haber una hipertrofia, si ese tema es un DHS. Ojo. Pero sin tocar una estructura, ¿cómo degrada su miedo? Hablando. Si sabes esto, lo quitas con neurobiología verbal. Que Hammer lo llama psicobiología, ¿no? Entonces, claro, yo lo llamo neurobiología verbal porque esto en psico nos metemos en otro campo, ¿no? Aparte, yo no soy médico ni me interesa. Me parece más algo que tenga que ver con el estado componente y salud, no, o equilibrio neuronal, expresado con la palabra, que hablar de una cosa psico que ya tiene su campo, ¿no? Y que incluso la parte de psicobiología es una parte de la psicología, no tiene nada que ver con las relaciones. Llevarlo esto al humano no tiene mucho sentido, ¿vale? Desde ese nombre, me parece, o tiene que tener otro nombre, póngale el que quiera, pero no es, ¿vale? Es más, decíamos entonces, con las constelaciones esquizofrénicas, siempre que hay un impacto, siempre hay un cambio de estado de ánimo. Ahora, si ese impacto es bilateral, ya es una cuestión de supervivencia inmediata. Entonces el paciente adquiere un superprograma de resolución inmediata del problema. Entonces se pone psicótico, maníaco, agresivo, depresivo profundo, en fin, algo ya muy drástico. Pero en cuanto yo tengo un impacto, ya tengo una cadencia hacia ese lado. Ya tengo un tobogán que me manda siempre la información hacia ese lado. Y esa información es una información de carácter, una información de comportamiento y una información orgánica metabólica. Si es de los dos lados, urgente, pom, 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 hay que salir. Entonces la persona empieza en estados muy agudos de carácter, de comportamiento, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Diferencia bilateral, unilateral. En el unilateral ya hay cambios. En el bilateral son más drásticos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entramos en la zona profunda vemos que el sacro conlleva, incluso dentro del propio sacro, en la cola de caballo, están los nervios, que controlan, informan, y potencian y hacen funcionar el sistema pélvico, reproductor, excretor, incluso motriz, ¿vale? Bien, cuando yo toco el sacro, al cerebro le da la información de que toco el sacro. Si cuando toco el sacro, en el tacto del sacro y en este nervio hubo un impacto, se relacionan las resoluciones en ambos. En el nervio, no en la función del nervio. A ver. Si toca el nervio, está tocando su función. No, eso es lo que nos dijeron, pero no es verdad. Porque si yo toco un nervio que no duele, a veces a veces genero un síntoma, a veces hay un síntoma, toco el nervio y quito el síntoma, y otras veces haya síntoma o no haya síntoma, toco el nervio y no pasa nada. Entonces eso no está claro, ¿entiendes?
Mientras que las cosas no se repitan matemáticamente siempre igual, es un no. Yo no, será un sí aquello que yo veo que siempre yo me levanto a las 7 de la mañana y hay sol. A veces sí, a veces no. No, siempre. Bueno, pues eso sí que es una, de momento, mientras todo el sistema solar se mantenga así, es una ley. ¿Sí? Pero todas las cosas son temporales. Entonces, esto, en principio, no sé si sea temporal, pero de momento es así matemático. ¿Vale? Decíamos entonces que cuando yo toco el sacro, sí o sí doy información al sacro. Si hay lesiones que a través del nervio, si hay adaptaciones que se modifican a través del nervio, cuando yo toco el sacro, porque la persona estaba apoyada en el mismo sitio óseo que yo estoy tocando, y fue una cuestión de fluidez energética, no poder salir de esa situación, entonces tendrá una ciática de ese orden, que ahora cuando toco el hueso del sacro, igual que le pasó, yo lo movilizo, lo elastifico y le mando la información al revés de cuando fue la lesión, que fue, me tocan y me agarran. No, ahora te toco y te empujo. Bueno, pues eso es movimiento. El nervio va a mandar la información de no atrapamiento a esa estructura que estaba atrapada profundamente a través del nervio y a través de la acción. Esto es un poco lioso, pero es para que tengamos en cuenta que cuando nosotros tocamos una estructura y la estructura genera un cambio, lo genera por varias vías, pero fundamentalmente porque las lesiones son bi, tri o quíntuple laterales. ¿Okay? Porque si no, cada vez que yo tengo una ciática, toco el ciático o el piramidal y la arreglo. Y no es verdad, ¿vale? No es verdad que las ciáticas se arreglan tocando el piramidal. A veces sí, a veces no. Entonces no es verdad. Eso no quiere decir que no lo hagas, sí, hazlo. Si la relación de dolor está conectada con la zona que tú tocas, desconectarás la zona de dolor, porque estaban en el mismo evento lesional de DHS, ¿vale? ¿Okay? No porque los cables que sí dan conexión y continuidad, van a hacer que yo tocando esto torcido, generaba la compresión de esto y esto da un dolor en la pierna. Que no tiene lógica eso, joder. ¿Por qué no tiene lógica? Porque no se puede demostrar, ¿entiendes? No hay forma de demostrar. En cambio, la ciencia se queda con aquellos que cuando tocabas aquí se le quitaba el dolor y ya te sacas de la manga que hay una compresión nerviosa que estaba siendo ejecutada por el músculo que limitaba o irritaba el nervio que daba la información en el gemelo. Pero si el ciático da información a toda la pierna, ¿por qué justo el gemelo? ¿Entiendes? ¿Y por qué aquella persona que tiene el mismo dolor, que le duele exactamente lo mismo que al otro que toco acá, no se lo puedo quitar? A ver, explícame por qué esto. No puedes, porque no sabes el origen, joder, sencillamente por eso, ¿entiendes? Le estás dando una suposición, porque aquel tocaste el piramidal y se le fue la ciática, ahora todo el mundo entra de esto. Que no, que eso es así, pero hay otros que no les pasa nada. Y a ese me quisieron hacer consolar con que era el piramidal, pero no es verdad, porque todos estos que yo tengo crónicos tocando el piramidal no los pude resolver, ¿vale? Y no los tengo yo, los tienen todos los terapeutas, ¿eh? Ojo al tema, ¿ok? Entonces, hasta que no encuentres el origen funcional de esa lesión, no podrás tocar una zona que esté relacionada o que sea esa zona la de la primera lesión. ¿Okay? Entonces, el quid de la cuestión está en que tú seas capaz de percibir dónde está o la primera lesión o dentro de la batería de lesiones de un acontecimiento la que te está dando puerta para empezar a degradar el contenido, ¿vale? Si tú tienes en un DHS 3 lesiones o 3 impactos en cosas distintas, siempre son escalonados aunque sean instantáneos, porque el cerebro le da el orden en función de cómo hace la estrategia para pirarse de la situación o para resolver. Entonces, cuando viene el paciente, en osteopatía integral, como trabajamos con esta relación, ¿sí? Cuando te viene el paciente, tú tienes que ver
dentro del contexto del síntoma, qué cosas pueden estar relacionadas con lo que él tiene. Entonces, por eso la osteopatía rompe los criterios convencionales terapéuticos, porque es desde la base, ojo, esto es en osteopatía integral, no en la osteopatía que se está enseñando hoy. La osteopatía que se está enseñando hoy es una osteopatía limitada solamente a la estructura, y de eso encima, chiquita sí. La osteopatía estructural es muy amplia. Yo estuve estudiando 7 años osteopatía, y me terminé de formar en estos años, y sigo formándome en estos años de trabajo y estudio, con mis experiencias y con la experiencia de ustedes. O sea, la osteopatía no terminas nunca de estudiar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos estudiando, la osteopatía está basada en las desadaptaciones estructurales, pero la parte emocional la tiene en cuenta. ¿Vale? No tanto como la tenemos ahora, gracias a lo de Hammer, ¿bien? Pero de base ya la teníamos en cuenta. Nos pasamos 7 años relacionando estructura, metabolismo y emoción. Ojo al piojo, ¿vale? Y luego cayó Hammer y digo, ah, bueno, chapó, era eso, ¿ves? Claro, la base es esa. Pero no me lo creía, lo puse a trabajar. Me puse yo y puse a ustedes a trabajar. Y siempre da lo mismo. Esto del planchado del sacro va a funcionar siempre y cuando las relaciones entre el DHS sintomático del paciente y el sacro estén juntas. Y por eso da igual lo que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque casi seguro, y esto ya es un ensayo, acierto y error, el sacro está metido en el tema. ¿Vale? Entonces, quienes no tienen la seguridad de la intuición, les doy el protocolo de, mira, plancha el sacro, cuando te venga con el síntoma que te viene, plancha el sacro de esta forma osteopática, y acuérdense, ¿no? Sabemos que es plancho, o sea, hago unas manipulaciones de planchado, espero el reseteo, pregunto por el síntoma, si se mantiene, otra vez repito. Y voy repitiendo, planchado, espero, pregunto, planchado, espero, pregunto, ¿sí? Si plancho el sacro en 360 grados, para arriba y para abajo, con distintas presiones, y el síntoma no se fue, ¿qué tengo claro? El sacro no es. Entonces yo a nivel clínico de diagnóstico tengo algo claro, por hechos, por trabajo, que eso no es, ¿vale? Entonces el próximo día, o cuando corresponda, ya me puedo ir tranquilo si es que el paciente viene con el mismo síntoma, de hacer otro protocolo. Pero hasta que este protocolo no dé de sí y dará de sí cuando tú hayas hecho todas las manipulaciones habidas y por haber, que son muchísimas, no puedes dejar el sacro. Entonces, ensayo y acierto y error. Cuando tú trabajes con 100 sacros, hablamos. Mientras tanto, calladito y a trabajar. Experiencia. Lo único que nos cabe a nosotros es la realidad. Y la realidad está basada en hechos. Y los hechos es hora de chollo, ¿vale? No hay teoría.